La Vanguardia Podcast. ¿Quién no conoce a Peter Pan? Ese niño que no quería crecer, que volaba y que vivía en el país de nunca jamás. El escritor escocés James Matthew Barrie lo convirtió primero en el protagonista de una obra de teatro que se estrenó hace casi 120 años. Luego llegaría la novela. De él y de sus compañeros de aventuras como Wendy, Campanilla o el Capitán Garfio hablaremos a continuación con Josep Maria Pou. El gran referente de la escena española ha escogido esta obra para ampliar la colección de los libros secretos de La Vanguardia. Les acompañamos Sergio Vila San Juan y Silvia Colomé. El 27 de diciembre de 1904 se estrenó en el Teatro Duke of York de Londres la obra de James Barrie Peter Pan o El niño que no quería crecer. La originalidad de la trama y la espectacularidad del montaje, con poleas para hacer volar a los niños actores hasta el país de nunca jamás y el tintineo de Hada Campanilla para comunicarse, la convirtieron en el gran éxito de la época, haciendo famoso y rico a su autor. James Barrie, escocés, tuvo una infancia complicada tras la muerte de su hermano cuando él contaba 6 años, hecho que desequilibró a su madre. Siempre anheló poder tener una vida familiar dichosa. Se instaló en Londres y allí conoció en un parque público a los hermanos Llewellyn Davis, con cuyos padres se intimó y que le inspiraron la familia Derling de su obra, que tuvo muchísimas representaciones y adaptaciones. En 1911, él mismo le dio forma narrativa en el libro Peter Pan y Wendy, que contribuyó a convertirla en uno de los grandes clásicos del siglo XX. James Barrie falleció en 1937. Tenemos hoy con nosotros a una de las grandes figuras de las tablas españolas. Josep Maria Pou, como intérprete y director, ha trabajado con obras de los mejores dramaturgos catalanes, españoles, internacionales. También, como veremos, ha protagonizado importantes adaptaciones literarias y actualmente podemos verla en el Teatre Romea con la impactante obra de Florian Zeller, Alpara. Josep Maria Pou nos acompaña en el podcast Los Libros Secretos con uno muy especial y que traerá recuerdos personales y sentimentales a la mayoría de personas que nos escuchan. Peter Pan de James Barrie. Josep Maria, ¿por qué Peter Pan? ¿En qué radica su magia? Pues en un libro que en principio supongo que se escribió pensando en un público infantil y que debería formar parte, o para algunos forma parte de eso que se llama el catálogo de la literatura infantil, pero que a mi parecer, y desde que yo lo leí, supongo que con 11 o 12 años, quizá 13, ha venido acompañándome hasta ahora que tengo ya 79, lo cual quiere decir que se sale del catálogo de los libros infantiles y yo creo que es una auténtica guía de vida de alguna manera para los adultos que un día no pudimos hacer lo que Peter Pan, que es negarse a crecer, y no nos quedó más remedio que seguir creciendo. ¿Y tú querrías dejar de crecer? ¿O hubieras querido dejar de crecer? Yo crecí lo suficiente ya en los pocos primeros años de mi adolescencia hasta llegar al 1,95 m y no, pero más allá de la broma del físico, yo creo que nunca se crece lo suficiente, nunca adquiere uno los conocimientos suficientes de todo tipo a nivel personal, psicológico, cultural, etcétera, como para seguir creciendo, ¿no? Si estamos leyendo cada día desde las mínimas noticias de la prensa hasta la literatura que nos gusta, si nos interesamos por algo, si vemos las noticias de la tele y demás, es porque queremos crecer en todos los sentidos, a lo largo y a lo ancho. Josep Maria ha venido hasta aquí llevando en la mano un ejemplar de la primera edición de Peter Pan en español, traducido por María Luz Morales, que fue directora de La Vanguardia. ¿Cómo llegaste a esta obra por primera vez? Pues estaba en la biblioteca de mi padre. Lógicamente no me dio tiempo a comprarla. A mí en el 25 yo no era ni siquiera un proyecto de vida. Nací en el 44, pero estaba en la biblioteca de mi padre. Supongo que lo compraría mi padre en algún momento. Es decir, fue curioseando en la biblioteca uno a uno. Fue el primer ejemplar que yo vi editado de Peter Pan y yo supongo, no tengo un recuerdo exacto, pero supongo que lo leí precisamente en este libro. Sí recuerdo perfectamente que descubrí Peter Pan
como creo la mayoría de los que, a partir de mi generación, a raíz de la película de Walt Disney, por descontado. Yo recuerdo las imágenes, son las que me impactaron, y las imágenes me llevaron al libro, supongo. Y desde entonces no he dejado de leer y coleccionar ediciones distintas. No digo que sea un especialista en Peter Pan, pero es un personaje, no solo el de Peter Pan, sino otros personajes que están dentro del libro, con los que en algunos momentos determinados de mi vida, es curioso cómo es un libro que te acompaña a lo largo de toda la vida, porque en algunos momentos eres Peter Pan, en otros momentos, por muy hombre que seas, puedes sentirte también Wendy y puedes desarrollar tu instinto maternal, pero en otros muchos momentos yo confieso que a medida que me iba haciendo mayor, fui cambiando un poco mis preferencias y traicioné un poco el amor o la afición o la fidelidad que tenía el personaje de Peter Pan por el del Capitán Hook. El Capitán Garfio es un personaje que me enamoró a partir de una edad determinada, después de varias lecturas, cuando yo debía tener ya más o menos los 20 y pico de años, porque esa especie de malo, pero al mismo tiempo muy ingenuo, al que todo le sale mal, me pareció un personaje precioso con el que yo, en algunos momentos de mi vida, me identifiqué mucho más que con Peter Pan. Hay quien ha dicho que son dos caras de la misma moneda. Sí, claro. Que Peter Pan hacia el bien, digamos, y el Capitán Garfio hacia el mal, pero entre los dos configuran un solo ser humano, ¿no? Y es curioso, fíjate, ahora pasado el tiempo, y ya visto desde ahora, desde esta época, cómo entiendo yo que a veces la vida tiene unos ciclos que funcionan por sí solos y te llevan a donde no lo piensas nunca. Yo me hice fan enorme del Capitán Garfio y tengo incluso varias reproducciones suyas en esculturas, en cerámicas y demás. Y nunca supe ni nunca deduje en un momento determinado, hasta hace muy poco, que el Capitán Garfio estaba inspirado, porque lo he leído luego más o menos. Barry se inspiró, aunque lejanamente, en Moby Dick. En Moby Dick, en el personaje de Ahab de Moby Dick. Y resulta que unos años después, hasta hace poco, me ofrecen a mí protagonizar Moby Dick interpretando al Capitán Ahab. A lo mejor venía ya marcado desde entonces esa... Ya te ibas preparando. Y recuerdo que cuando empecé los ensayos del Capitán Ahab de Moby Dick, automáticamente me vino a la mente la figura caricaturesca del Capitán Garfio, claro. Sí, bueno, y también a medida que nos hacemos mayores vamos viendo que tampoco nadie ni es tan bueno como Peter Pan, ni nadie es tan malo como el Capitán Garfio, ¿no? Porque Peter Pan también tiene su punto egoísta, egocéntrico, incluso cruel a veces. Cruel y caprichoso, diría yo. Caprichoso también. En definitiva, ese egoísmo del que necesita, del que quiere conseguir a toda costa lo que no tiene, ¿no? Aquello de lo que carece, ¿no? Y la búsqueda de la madre, la búsqueda de la familia. A mí hay una cosa de Peter Pan. Entiendo ese sentimiento egoísta, y además Peter Pan tiene también algo de líder, que cuando no le salen bien las cosas y cuando se cabrea, casi diría es hasta cierto punto cruel con algunos de sus compañeros de aventuras, ¿no? Realmente cruel con esos compañeros de aventuras que a mí me recordaban ya de entrada. Tú sabes que yo de pequeño hubo un momento en que confundía las aventuras de Peter Pan en el país de nunca jamás con la Isla del Tesoro de Stevenson. Me parecía que los piratas eran los mismos y los confundía a los piratas y los indios unos con otros. Pero realmente la figura de Peter Pan tiene muchas aristas y es para, como se ha hecho ya, montones de estudios psicológicos. Y además es esa cosa de esa primera frase inicial del libro maravillosa, casi tan maravillosa como la primera frase de Moby Dick, ¿no? Eso de llamadme Ismael. Aquí esa primera frase de todos los niños menos uno quieren crecer, es fantástica. Es fantástica, ¿no? Y como todas las grandes obras, pues eso que dices también en tema psicológico, ¿no? El complejo de Peter Pan, el complejo de Wendy, ¿no? Como hay el complejo de Edipo. Que ha sido estudiado en montones de libros por todos los estudiantes. Yo creo que sigue siendo estudiado por los estudiantes de psicología y demás. Ahora, ese complejo de Peter Pan, del que hablamos nosotros de una manera muchas veces muy cotidiana e incluso calificamos, el chaval ese tiene complejo de Peter Pan, quiere seguir siendo niño toda la vida. Creo que es mi opinión, creo que lo hemos simplificado demasiado. No consiste únicamente en querer ser niño y no querer crecer. También conservar la inocencia. Exacto. Es como, yo creo que hay un deseo de, más que de no querer crecer,
sino, acabas de decirlo con lo de conservar la inocencia, sino reencontrarse con la inocencia, con lo inocente que uno sabía que era en un momento determinado, ¿no? O con lo puro o con lo íntegro que era en un momento determinado. Hay una parte muy siniestra también en Peter Pan. Barry se había inspirado en esta familia Llewellyn Davis, que los padres mueren, él se hace cargo de los niños, y hay, por ejemplo, un personaje de Peter Pan que dice, el propio Peter dice: morir será una aventura formidable, ¿no? Hay una constante referencia a la muerte. Y hay muertos reales. Y hay muertos reales. Y hay asesinatos reales, de alguna manera, son asesinatos, muertos en combate, ¿no? Sí. Lo cual es muy difícil de encontrar en libros de literatura infantil, y más en libros de la época victoriana, como era este, ¿no? Incluso hay un primer muerto anterior, que es el del propio hermano del autor, claro, ¿no? Que aquí demarcó mucho, David, muerto a los 13 años. El saber de alguna manera que Barry estaba ocupando el lugar del hermano muerto. Algo parecido le ocurrió, si no recuerdo mal, a Dalí, ¿no? Dalí, a Dalí, sí, exactamente. Incluso le pusieron el nombre. Exacto. Sí. Debe haber ahí siempre una especie de complejo de segundón o complejo de sustituto, ¿no? Importante. Bueno, ahora lo estamos viendo con el príncipe Enrique, ¿eh? Sí, bueno, por descontado, sí. Pero yo creo eso, que más que lo de no querer crecer en el sentido de no querer ser adulto, lo importante del complejo de Peter Pan es esa voluntad de querer volver a ser inocente como cuando uno era pequeño, ¿no? O por lo menos volver a descargarse de un montón de cosas, de mochilas que a uno le han ido cargando a lo largo de la vida mientras va cumpliendo años, y llega un momento en que dice: no, por Dios, yo quiero ser pequeñito, inocente, sino como Peter Pan, casi como manzanilla, por Dios. Campanilla. Como campanilla. Que, por cierto, el del mundo de las hadas es otro mundo digno de estudio de Freud aquí en Peter Pan, ¿no? Yo no sé por qué creo que el mundo de las hadas tiene algo de erótico, ¿no? Bueno, Campanilla lo era un poco, aunque era pequeñita. Ya, pero yo creo que Campanilla y esa feminidad y delicadeza que se identifica con lo más puro y lo más simple de lo femenino, pero tiene algo ya de erótico, de componente de sexos. ¿Quién te gusta más, Campanilla o Wendy? Debo decir que yo a Wendy la odio. En algunos momentos la odié demasiado. Me gusta más Campanilla, creo. Si me das a elegir, y si tengo que elegir, elegiría Campanilla. Wendy, el instinto maternal de Wendy, esa madre tan gallina clueca de alguna manera, esa madre universal que quiere ser madre de todos, de los indios, de los piratas, de todo el mundo, se me llega a hacer de alguna manera empalagosa y hasta odiosa. Wendy es más humana, ¿no? Pese a ser una hada, porque tiene subidas y bajadas. Tiene su dualidad también. Esa maravilla de metáfora, de encuentro de imagen que hace Barry, de decir: cada vez que sonríes nace un hada, ¿no? Cada vez que te niegas a algo muere un hada, me parece precioso. Y los polvos de hada que te permiten volar. Claro. Yo recuerdo, yo he asistido a varias representaciones porque me ha encantado en Londres, donde sabéis que es muy tradicional en Navidades todavía, así como aquí en Cataluña los pastorets son fundamentales en cualquier pueblo, en todos los pueblos de Inglaterra y en el propio Londres y en los teatros más importantes. Al llegar las fiestas de Navidad hay representaciones de Peter Pan, lo que ellos llaman las pantomimes, las panto, donde los más grandes actores, al nivel de Laurence Olivier, Anthony Hopkins, interpretan al Capitán Hook, todos como con gran alegría. Claro, con gran alegría, y el público va a verles. Y recuerdo haber visto muchas veces cómo el público en un teatro entero de 2.000 personas, esos ingleses tan serios, antes de Bombín, ahora ya no, de Bombín y Paraguas, ahora ya no, pero igual de serios, aplaudiendo cuando desde el escenario se los pide para que resuciten, ¿no? Y para que nazca una hada más. Me parece impresionante. Parece que una de las razones del éxito de las primeras representaciones al inicio del siglo XX era la tramoya que montaron para que pudieran volar los personajes. Claro. Y eso cambió los escenarios británicos. Porque no hay que olvidar que Peter Pan, si no estoy equivocado del todo, nació como obra de teatro. Nació y se estrenó. La escribió Barry como obra de teatro, se estrenó como obra de teatro, y luego, como 5 o 6 años después, él no es que la reescribiera, es que la refundió junto con otro libro anterior, y allí salió el Peter Pan y Wendy, que fue el primero de la saga Peter Pan en libro, digamos. En novela. Se estrena en 1904 en el Teatro Duke of York de Londres. Y cada vez que yo entro en el Teatro Duke of York me acuerdo. ¿Existe todavía? Sí, vamos, existe.
y es uno de los teatros pequeñito, eso sí, muy pequeñito, pero que impresiona muchísimo, porque además, permitirme un inciso, digo, cada vez que yo entro en el Teatro Duke of York, y es un teatro al que acudo mucho, porque además tiene una muy buena programación, me acuerdo de cómo debía, o intento imaginar cómo debía ser el estreno a principio de siglo, pero no solamente por eso, sino porque hay una placa en el vestíbulo del Duke of York donde dice, aquí debutó con apenas 17 años el señor Charles Chaplin. O sea que es un teatro que guarda... Histórico. Guarda buenos recuerdos. ¿Y sería una asignatura pendiente que tienes de interpretar Peter Pan o de dirigirla? Ya no digo el personaje, porque ya está claro que tú harías de Capitán Garfio. Capitán Garfio, esto lo tenemos clarísimo. Imposible, yo pero... con mallas verdes y hojitas en la cabeza no estaría. Ni campanilla. La magia del teatro es que todo es posible. Te advierto, la magia del teatro consiste precisamente en que yo podría hacer en un montaje moderno de un director muy imaginativo, podría estar haciendo campanilla perfectamente y el público lo aceptaría. No, y vendrían incluso más a verte. Seguro que sí. Un señor como yo, con un smoking bien cortado por un buen sastre, hecho de lentejuelas maravillosas y demás, podría ser campanilla perfectamente en un montaje moderno. Sí. Me encantaría. Pero te gustaría hacer, o como mínimo dirigir, o interpretar algunos de los personajes de Peter Pan. Acabas de darme una idea, nunca lo había pensado, o cuando alguna vez se había planteado, siempre pensaba lógicamente en el Capitán Hook, pero es que a partir de este momento voy a pensar mucho en la posibilidad de hacer campanilla en un escenario. Es mucho más atractivo. Hombre. Yo creo que mientras lo piensas ha llegado el momento de que nos leas un buen extracto de Peter Pan. Y aprovechando que tienes esta magnífica traducción y edición... La traducción de María Luz Morales, que fue directora, como hemos dicho, de La Vanguardia, y fue crítica de teatro. Y una gran traductora de muchísimas obras. Y grandísimo crítico de teatro. Sí. Pues he escogido un fragmento que a mí me gusta mucho, especialmente por lo que tiene de una imagen insólita ya para la época, y creo que bastante difícil de entender para los niños, pero a mí me entusiasma. Necesito gafas, por eso sí. A ver... Es un fragmento de las primeras páginas y dice así. No existió nunca una familia más sencilla y feliz que esta hasta la llegada de Peter Pan. La primera vez que la señora Gentil supo de Peter Pan fue en ocasión de estar ordenando la imaginación de sus pequeños. Es una excelente costumbre que las buenas madres cumplen todas las noches, así que los niños se han dormido, la de escudriñar sus imaginaciones y poner las cosas en orden para la mañana siguiente, colocando en los sitios adecuados la infinidad de materias diversas que por ellas han vagado durante el día. Si vosotros, niños, pudierais permanecer despiertos, claro está que no podéis, veríais a vuestra madre hacer esto, y encontraríais muy interesante la observación. Es una cosa así como el arreglo de los cajones de una cómoda o de un armario. Las veríais de rodillas, riéndose de algunos de los objetos contenidos en vuestras cabecitas, cavilando cómo diantre los habríais recogido, haciendo descubrimientos dulces y aún otros que no lo son, apretando una cosa a su mejilla como si le pareciera tan linda como un lindo gatito, y ocultando otra apresuradamente lejos de su mirada. Cuando despertáis por las mañanas, las pasiones y maldades con que os fuisteis al lecho han sido dobladas en pliegues pequeñísimos y colocadas en el fondo de vuestra mente, y en la superficie, en cambio, están extendidos vuestros más lindos pensamientos, prontos para que los uséis. Me parece una preciosidad. Qué maravilla. Me parece una preciosidad. La familia Darling la traduce como la familia Gentil. Sí. Precioso, ¿no? Y además, qué maravilla, qué bien escrito, qué bonito, qué precioso. Y qué profundo, ¿no? Y cómo te lleva a tu propio recuerdo infantil. Claro. Y además esa imagen maravillosa de ordenar las cabezas como que nos ordena el armario. La imaginación. ¿no? Me parece precioso. José María, tú has trabajado a menudo en adaptaciones de obras literarias, ya para apartarnos un poco de Peter Pan, no pensadas originalmente para escena. Has hecho a Émile Achard, Amado Monstruo de Javier Tomeo, has sido Don Quijote, has interpretado al capitán de Moby Dick, como ahora comentabas. ¿Cuál de estos personajes te ha llegado más?
No lo sé, es tan difícil elegir porque además estamos hablando de ya 57 años de teatro desde el primero. Es muy difícil elegir. Yo te diría de los que has mencionado, por ejemplo, que interpretar al Capitán Ahab de Moby Dick cambió un poco mi vida, en el sentido de que, aparte de que requería un esfuerzo físico como actor brutal, de alguna manera, había que dejarse la vida en escena, pero intentar comprender ese compendio de maldad que es el Capitán Ahab, con ese sentimiento de venganza, me obligó es decir, durante el tiempo que yo estaba interpretando al Capitán Ahab, estaba realmente malhumorado, lo notaba, estaba realmente cabreado conmigo mismo y cabreado con el mundo. Fueron 2 años de mucho éxito, pero me encantó dejarlo. Pero hay un personaje de ficción que a mí al que le sigo teniendo muchísimo cariño. No es precisamente de los que más renombre me dieron, porque está un poco olvidado y pasó casi desapercibido. Pero yo tuve la suerte inmensa de ser el primero que interpretara o que diera vida en imagen al protagonista de la famosa novela de Josep María de Sagarra, Vida privada. Yo fui el primer Frederic de Lloberola, en una adaptación que hizo Televisión Española en colaboración con la RAI y la ORTF francesa, que dirigió Francesc Betriu, poco después de haber hecho aquel éxito de la Plaza del Diamant, y con intención de repetir el éxito de la Plaza del Diamant. Y entonces yo estaba ya dando mis pinitos como primer actor protagonista, y me brindaron ese personaje, y le tengo muchísimo cariño a ese Frederic de Lloberola. Lo entiendo muy bien. Un señorito un poco casquivano, sí, de la época, sí. de la época de la dictadura de Primo de aquella Rivera, sociedad barcelonesa, sí, que vivía en la parte alta pero bajaba a divertirse a la parte baja, ¿no? Bajaba a divertirse al Raval y al barrio chino. Aquel personaje me gustó especialmente. Virtudes públicas, vicios privados. Sí, exacto, ¿no? Exacto, eso es vida privada. Pero de todas maneras la lista podría ser larga, larguísima, muchísimos, no lo sé. Una de las ventajas de nuestro oficio es que cuando te llega un personaje nuevo, quieras o no quieras, va desplazando poco a poco al anterior y se van borrando, si no sería imposible cargar con la mochila de tantos y tantos, ¿no? El actual, por eso, es sí. Alpara, ¿no? Alpara es un personaje de ficción que me obliga a un viaje extraordinario por mi interior mismo a lo largo de la hora y media de la función. Brutal. O sea, yo recuerdo cuando me ofrecieron la función, había visto ya la película de Anthony Hopkins, había visto otros montajes teatrales, porque eso es un original teatral que se estrenó en París hace 10 años. Luego fue el propio autor el que dirigió la película con Hopkins, y la obra se ha representado en estos 7 últimos años, se ha representado en más de 50 países distintos. Todo el mundo está representando, y casi todos los actores que tienen una determinada quieren pasar por ese papel. Que tiene, atención, y lo digo modestamente, tiene bastante que ver, bastante más de lo que parece en una primera lectura, con el Rey Lear de Shakespeare, salvando grandes distancias, pero es un hombre mayor que de repente empieza a perder todo aquello que había conseguido, se le empiezan a borrar las cosas, empieza a encontrarse solo, y a mí me ha ayudado muchísimo a entenderlo el hecho de haber interpretado hacía unos años al Rey Lear, ¿no? Pues ese personaje le tengo ahora obligatoriamente, porque es con el que estoy conviviendo, un cariño enorme, pero sobre todo porque noto en cada representación cómo se conmueve el público, mucho más de lo que yo había esperado. Comentaba hace un momento, antes de empezar esta conversación, que me cuentan los acomodadores del Teatro Romea, que están durante la representación al tanto de lo que pudiera ocurrir en el patio de butacas, cómo ven al público conmocionado, mucho más que emocionado, y cómo, curiosamente, son los hombres los que más sorben o intentan disimular las lágrimas, quizá porque los hombres son los que más, no lloran, ¿no? Los hombres lloran también. Y porque nos vemos en tu piel, claro, porque claro. Realmente es una obra impactante, y pienso que es una metáfora también del oficio de actor, porque ahora nos decías que cada papel manda al olvido al siguiente, y esta es una obra sobre la memoria y sobre qué ocurre con los mecanismos de la memoria, ¿no? Te advierto una cosa, me preguntaban hace unos días cómo había preparado yo este personaje, y contesté muy sinceramente, me salió del alma. Yo he estado trabajando este personaje desde el propio miedo.
O sea, durante los ensayos, cada vez que ensayábamos una escena nueva y yo tenía que aprenderme un texto nuevo, y viendo cómo el progreso de la enfermedad iba avanzando y cómo el hombre se iba deteriorando, no podía dejar de pensar mientras memorizaba las frases: Dios mío, ojalá no pueda encontrarme nunca en esa situación. Y ese miedo que yo tenía al decir cada una de las frases es el que me colocaba en un estado de sensibilidad o de angustia especial, que yo creo que es muy bueno para la creación artística, que en definitiva es la creación de un personaje. Y no deja de ser curioso que hemos empezado con Peter Pan, ese niño que no crece, y nos hemos ido al padre, que es la persona que ya se va. Y fíjate qué curioso, al hilo de esto, hemos empezado con Peter Pan, que es el niño que no crece, y terminamos hablando de una persona potente, un hombre de 79 años, que al final de la función, termina diciendo una única palabra: mamá. Y que podría haber dicho: la muerte será una aventura maravillosa. Sí, claro, sí, por supuesto. Bien, ha sido realmente un privilegio tener aquí al inmenso José María Pou, inmenso en talento, inmenso, y futuro Campanilla. Inmenso en todo, y futuro Campanilla. Que lo veáis. Que nos ha traído a los libros secretos el recuerdo siempre mágico de Peter Pan, el niño que no quería crecer. Muchísimas gracias, Josep María. Gracias. Y nos ha gustado mucho estar contigo. Gracias a vosotros, sobre todo para invitarme a una de las cosas que más me gustan, que es hablar de lo que me gusta con gente que me gusta. Suscríbete a este podcast y no te pierdas ningún episodio. Gracias por escucharnos.